Mamá me culpó por mi divorcio cuando mi esposo me abandonó por otra mujer, y me dijo que era una vergüenza por no poder hacer que el matrimonio funcionara. Hola, tengo 48 años y un hijo de 23 años. Se casará en 2 semanas. Hace unos días, mi madre, con quien no he estado en contacto durante los últimos 16 años, se puso en contacto conmigo porque quería asistir a la boda de su nieto. No hemos estado en contacto porque, hace 16 años, mi exmarido me engañó y pedí el divorcio. Mi madre decidió culparme por ello. Mi exmarido y yo llevábamos apenas un año juntos cuando quedé embarazada. Decidí mantener el bebé, pero le había dado la opción de irse si él no quería quedarse conmigo. Yo estaba lista para ser madre en ese momento, pero él no estaba listo para ser padre. Aún así, terminamos casándonos debido a la presión de su familia, ya que querían tener una relación con su nieto. Así que tuvo que casarse conmigo debido a su familia y, como la mayoría de las otras parejas que terminan en esta situación, no éramos felices. Después de casarnos, la vida fue difícil, ya que mi exmarido estaba constantemente peleando conmigo. Después de algunos años, simplemente dejamos de hablar. Luego, cuando mi hijo tenía 7 años, descubrí algunos mensajes en su teléfono y me di cuenta de que me había estado engañando con su amiga durante un año. Ese fue el final de nuestra relación. Me mudé ese día y solicité el divorcio esa misma semana. En circunstancias como esa, habría esperado que mi familia me apoyara. Mi padre realmente me apoyó, pero mi madre me dijo que volviera con él y tratara de hacer que ese matrimonio funcionara. No sé por qué, pero ella creía que mi exmarido me había engañado porque yo no había podido mantenerlo feliz en el matrimonio. Por eso, él había decidido buscar la felicidad en otro lugar, fuera del matrimonio. Ella pensó que era culpa mía que nos divorciáramos y me dijo que era mi deber, como su esposa, hacer lo mejor que pudiera para que el matrimonio funcionara. Según ella, no importaba que me hubiera engañado, lo que importaba era que aún podíamos olvidarnos de todo y tratar de hacerlo mejor para el futuro. Pensé que sus ideas eran arcaicas y peleamos mucho por las cosas que me decía. Yo creía que lo mínimo que podía hacer por mí era apoyarme, pero, en cambio, ella insistía en que volviera con el hombre que no había podido darme ningún tipo de felicidad ni esperanza para el futuro en los 7 años que estuvimos juntos. Personalmente, me sentí aliviada de poder dejarlo. Durante tanto tiempo, la única razón por la que intenté que las cosas funcionaran con él fue por mi hijo. Pero, después de que me engañó y me enteré, llegué a la conclusión de que, si permanecía en esta relación, nunca sería feliz ni yo ni mi hijo. Por lo tanto, sería mejor para todos si terminábamos con esta farsa de matrimonio. Mi exmarido y yo estuvimos de acuerdo en eso, pero mi madre no. Después de que solicité el divorcio, mi madre siguió molestándome por un tiempo, pero no le presté atención y decidí seguir adelante con el divorcio de todos modos. Al menos mi padre me estaba apoyando, así que no estaba demasiado preocupada. Desafortunadamente, 4 meses después del divorcio, perdí a mi padre por un ataque al corazón. Fue muy repentino. En ese momento, mi madre y yo no nos llevábamos exactamente bien porque ella pensaba que yo estaba arruinando las cosas al divorciarme. Así que, en el momento en que mi padre falleció, solo hablaba con él y evitaba a mi madre. Unas semanas después, cuando me acerqué a ella para decirle que quería ayudarla a planificar el funeral y que podíamos reconciliarnos, me dijo que la dejara en paz y que ya no quería tener nada que ver conmigo. Me llamó una vergüenza para la familia, ya que fui una de las primeras mujeres de nuestra familia en dejar a su marido en lugar de tolerar lo que hiciera. Me dijo que era culpa mía que mi marido me hubiera dejado por otra mujer, porque yo era demasiado egoísta y nunca me importó la felicidad de nadie más que la mía. Mi padre ya había fallecido, así que la única persona que nos había conectado a ambas ya no estaba. Sin él, no sentí la necesidad de volver a hablar con mi madre después de las cosas que me dijo. Fue horrible para mí. Después de asistir al funeral de mi padre, decidí que nunca volvería a verla ni a hablar con ella. Estoy bastante segura de que a ella le pareció bien, porque después de eso tampoco intentó acercarse a mí. Estuve completamente sola durante el divorcio porque no soy muy cercana al resto de mi familia. Solo tenía unos pocos amigos que me ayudaron. Después de que todo estuvo finalizado, decidí empezar a postular a trabajos fuera del estado porque ya no podía soportar vivir allí. Afortunadamente, conseguí un trabajo bien remunerado a las pocas semanas. Al mes de finalizar mi divorcio, dejé todo atrás y me mudé. Tenía la custodia total de mi hijo, ya que su padre en realidad no estaba interesado, algo que veía venir. A pesar de que estuvimos juntos 7 años por el bien de nuestro hijo, él nunca estuvo realmente involucrado como padre. Tenía derechos de visita, pero nunca los utilizó después del divorcio, excepto en vacaciones. Incluso esas visitas cesaron después de 1 o 2 años. Continuó pagando la manutención de los hijos, pero nunca se molestó en ver a su hijo. No he sabido nada de él en mucho tiempo, pero sé, por un par de viejos amigos, que le está yendo muy bien y que está casado con la amiga con la que tuvo esa aventura. En cuanto a mi familia, nunca fui particularmente cercana a nadie, y tampoco les importé. Por lo tanto, no he estado en contacto con ellos desde que me fui. Mi madre y yo nunca hemos hablado en los últimos 16 años. Estoy publicando todo esto porque quiero que todos sepan que, desde que mi hijo tenía 7 años, lo he criado completamente yo sola. Me encargué de mi trabajo, logré construir un negocio y lo crié por mi cuenta, sin ningún apoyo emocional o de otro tipo, ni siquiera de mi propia madre. Hace unos días, ella apareció en mi casa sin ser invitada. Me sorprendió bastante. Está bastante mayor ahora, pero yo también, y no estaba feliz de verla,
así que no la invité a pasar. Cuando le pregunté cómo me encontró, me dijo que le había preguntado a un par de mis amigos de la escuela secundaria y que uno de ellos se lo había dicho. Luego me comentó que había venido hasta aquí para preguntarme si le permitiría ser parte de la boda de su nieto. Ella dijo que había estado pensando en ello desde que se enteró de que mi hijo estaba comprometido, ya que yo había publicado sobre eso en redes sociales. Supongo que la gente de la familia debe haberlo visto, o algo así. Aunque sabía que no habíamos hablado en los últimos 16 años, sintió que era hora de enterrar el hacha y hacer las paces por el bien de su nieto. Dijo que no estaba segura de cuánto tiempo le quedaba y que quería tener la oportunidad de vincularse con él, aunque fuera solo un poco. Sin embargo, no dijo lo único que esperaba escuchar, que se arrepentía de todo lo que me había dicho en el pasado. Esperé un momento a que dijera eso, y entonces quizá habría considerado aceptar su petición de estar presente en la boda. Pero ella solo me miró sin decir nada. Fue tan frustrante que me reí en su cara y le dije que no. Definitivamente no la quería en la boda, y estoy segura de que mi hijo tampoco. Le pedí que se fuera porque no quería hablar más con ella. Ella se marchó, pero parecía muy sorprendida por mi comportamiento. Después de que se fue, decidí llamar a mi hijo y contarle lo que acababa de pasar. Después de todo, esta era su boda, y él también debería tener voz y voto en lo que sucediera. Estaba bastante segura de que me diría que hice lo correcto al pedirle a su abuela que se fuera, pero, después de escuchar todo, me dijo que quizá fui demasiado rápida al tomar esa decisión. No lo vi venir y me decepcionó que no estuviera de mi lado. Sin embargo, continuó hablando y me explicó que habían pasado 16 años desde la última vez que hablamos. Ninguna de las dos había sentido que era necesario tender la mano a la otra, lo cual era comprensible, ya que lo que mi madre había hecho entonces era inaceptable. Aún así, ahora que había hecho el esfuerzo de comunicarse conmigo, al menos podría haberla invitado a pasar y tratar de hablar con ella en lugar de simplemente pedirle que se fuera. Quizá no se disculpó de inmediato, pero eso podría atribuirse a la vejez. Lo menos que podría haber hecho era darle la oportunidad de hablar conmigo y tratar de arreglar las cosas. Mi hijo fue quien me dijo que debería acercarme a ella otra vez, hablar con ella una vez y quizá arreglar nuestra relación. También me recordó que mi madre estaba envejeciendo y que tal vez no le quedaba mucho tiempo. Después de que ella se fuera, él no quería que me arrepintiera de haber dejado pasar esta oportunidad de arreglar las cosas entre nosotras. Por supuesto, me dijo que al final la decisión debía ser mía, pero eso era lo que él sugeriría. Su sugerencia parecía bastante razonable, pero simplemente había pasado tanto tiempo que no sentía ganas de hablar con mi madre. Todo ese dolor y resentimiento seguía dentro de mí, y no sé si alguna vez podré dejarlo ir. Sin embargo, lo que dijo sobre que mi madre envejecía y que no tenía suficiente tiempo también era cierto. A decir verdad, no sé cómo me siento al respecto. Todo es un desastre en mi cabeza en este momento. Siento que mi cerebro está dividido en dos partes, una que quiere acercarse a mi madre y hablar con ella, y otra que sigue recordándome todas las cosas que me dijo cuando estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Además, nunca se molestó en comunicarse conmigo en los últimos 16 años. Actualización, hola a todos. Solo faltan 4 días para que mi hijo se case. Hace unos días, después de hablar con él, decidí que intentaría arreglar mi relación con mi madre. Él estaba encantado con la decisión y me dijo que estaría allí si necesitaba apoyo moral o emocional. Realmente le agradecí por eso. El único problema era que no sabíamos exactamente cómo comunicarnos con ella o si aún estaba en la ciudad. Afortunadamente, pregunté a un par de amigos de la escuela secundaria, y uno de ellos confesó haberle dado mi dirección porque ella los había estado molestando sin parar. Finalmente cedió y le dio mi dirección. Le pedí que me proporcionara la información de contacto de mi madre, si podía, y lo consiguió en poco tiempo. Así fue como la contacté. La llamé, y cuando respondió el teléfono, se sorprendió bastante al escucharme. De todas formas, la invité a cenar y le dije que estaría dispuesta a hablar con ella sobre todo esto, si todavía estaba en la ciudad. Afortunadamente, no se había ido. Planeaba regresar después de una semana, ya que estaba hospedándose con la familia de su sobrina, quienes estaban felices de tenerla allí. Anoche vino a cenar. Fue realmente incómodo y extraño, pero agradecí que mi hijo y su prometido estuvieran allí para aliviar la situación. Mi madre me contó sobre su vida y cómo había sido para ella durante los últimos 16 años, y yo le conté un poco sobre cómo había sido para mí. Aparentemente, hace 6 años, mi madre se volvió a casar, pero, desafortunadamente, perdió a su segundo marido hace unos meses. Para ella, los últimos meses habían sido muy solitarios, especialmente después de que su segundo marido falleciera. Se dio cuenta de que no había hecho lo correcto al alejar a su propia hija. Me dijo que realmente lamentaba haber sido tan horrible conmigo en el pasado y que no merecía lo que había pasado. Fue bastante surrealista para mí escucharla decir eso porque, realmente, no esperaba que pidiera disculpas. Aún no lo podía creer porque, después de 16 años, esto finalmente estaba sucediendo. De todos modos, mientras se disculpaba, comenzó a llorar y me dijo que sabía que nunca iba a recuperar esos 16 años y que lo que pasó era irreversible. Sin embargo, todavía quería hacer que el resto de su vida contara y hacer algo bien por una vez. Cuando ella comenzó a llorar, empecé a sentirme mal por ella y le dije que, ahora que estaba aquí, realmente intentaríamos arreglar las cosas entre nosotras nuevamente. Ella simplemente no podía parar de sollozar, y, después de un momento, tuvimos que abandonar la cena solo para poder consolarla.
Estaba sollozando tan violentamente que era evidente que se había estado conteniendo durante mucho tiempo, y, ahora que la presa finalmente había estallado, seguía diciéndome que realmente lamentaba todo. Que no había sido una buena madre y que quería disculparse conmigo por su fracaso. Así que, después de un rato, decidí abrazarla para que se calmara un poco y luego la llevé a la habitación de invitados para que se acostara y descansara. Luego, mi hijo, su prometido y yo volvimos a cenar y terminamos todo mientras ella descansaba. Mi hijo y yo comenzamos a hablar, y le dije que estaba muy feliz de que sugiriera que nos reconciliáramos o, al menos, intentáramos hablar entre nosotras porque, hasta ahora, las cosas habían ido bastante bien. Después de tantos años, definitivamente no será fácil reparar nuestra relación, pero tenemos que empezar por algún lado, y este es un buen lugar para comenzar. Mi madre terminó pasando la noche aquí. Al día siguiente, cuando se fue, le dije que recogiera todas sus cosas y se quedara conmigo hasta que llegara el momento de regresar. Ella estuvo de acuerdo de inmediato, y mi prima y su familia la ayudaron a mudarse aquí. Son primos lejanos, así que no soy muy cercana a ellos y, sinceramente, ni siquiera sabía que tenía familia aquí. Pero les agradecí también. Me dijeron que estaban agradecidos de que yo tomara el relevo desde aquí porque, durante los últimos días, mi madre no había dejado de hablar de mí y de cómo había arruinado todo. Creen que mi decisión de mudarla conmigo durante los próximos días fue una buena idea, ya que nos ayudaría a reconciliarnos, y estoy de acuerdo. Mi madre ya no se ha derrumbado desde ese día. Las cosas todavía están un poco incómodas y tensas entre nosotras, pero sé que está intentando cerrar la brecha de 16 años lo mejor que puede. La boda se acerca, así que he estado ocupada con eso y también tengo trabajo que atender. La mayoría de las veces, solo podemos hablar tranquilamente por las noches, y nuestras conversaciones han sido bastante agradables. Hasta ahora, me siento feliz de haber decidido darle una oportunidad a esto porque siento que podría recuperar mi antigua relación con ella. Actualización. Hola a todos. Mi hijo se casó la semana pasada y, 2 días después, él y su esposa se fueron de luna de miel. La boda salió muy bien. Todo fue excepcionalmente hermoso, y mi madre también estaba contenta de estar allí. Ella seguía hablando de lo maravillosamente que había criado a mi hijo a pesar de haber estado sola. Me dijo que nunca habría podido hacerlo si hubiera estado en mi lugar. Realmente fue un trabajo encomiable el que hice. Mi hijo y su ahora esposa han estado juntos durante los últimos 10 años, y eso surgió con frecuencia durante la boda. Más tarde, mi madre me dijo que, aunque mi hijo era hijo de mi exmarido, no podía ver ni el más mínimo parecido con él. Eso era algo bueno porque yo había criado a un buen hombre. Reconoció que se había equivocado con mi exmarido y me dijo que hice lo correcto al dejarlo. Finalmente, me explicó por qué había estado tan en contra de que yo dejara a mi marido. Mi madre había sido criada en una familia católica muy estricta, y sabía que sus padres creían que el divorcio no era una solución válida para nada. Ella había sido educada para creer lo mismo, ya que ni siquiera reconocían el divorcio. Yo fui prácticamente la primera mujer de mi familia en divorciarse porque todos habían tenido una educación similar. Incluso mi padre venía de una familia similar, aunque no tan estricta como la de mi madre. Sin embargo, incluso en su familia, el divorcio no se fomentaba. Cuando decidí dejar a mi esposo, no había publicado nada al respecto ni nada parecido, pero igual se corrió la voz porque había dejado su casa. Cuando eso sucedió, la gente de mi familia empezó a chismorrear y a decirle a mi madre que necesitaba evitar que dejara a mi marido porque era un pecado. Según ellos, una vez que estábamos casados, no había nada que pudiéramos hacer para revertir eso. La única opción era simplemente hacerlo funcionar, y lograron convencerla de ello. Parecía que hacer trampa ni siquiera era tan importante, porque su marido solía hacerlo constantemente. Así que pensaron que debería tratarlo como algo que simplemente sucede y no tomarlo en serio tampoco. Pero yo no funcionaba con el mismo código moral y decidí irme, y eso creó un gran revuelo en la familia. La gente estaba bastante molesta porque estaba haciendo algo como esto, y es por eso que mi madre seguía tratando de desanimarme. Sabía que la familia me aislaría y seguiría chismeando sobre mí a mis espaldas. De alguna manera, supongo que pensó que me estaba protegiendo en una forma extraña y retorcida, pero no es así como funcionan las cosas. Todo empeoró cuando mi papá falleció, porque la gente ya estaba molesta conmigo, y cuando eso pasó, comenzaron a aprovechar la oportunidad para hacer parecer que era mi pecado lo que había causado su muerte. Mi madre me dijo que un grupo de familiares empezó a lavarle el cerebro, haciéndole creer que, como había decidido ir en contra de mi marido y dejarlo a pesar de sus consejos, era mi padre quien había sido castigado por mi culpa. Mi madre había perdido a su alma gemela en ese momento porque, a diferencia de mi matrimonio, mis padres estaban realmente enamorados. Ella era muy vulnerable en ese momento, y su familia se aprovechó de eso, decidiendo ponerla completamente en mi contra. Por eso comenzó a creer que, tal vez, en realidad era culpa mía que hubiera perdido a su marido y, en consecuencia, decidió sacarme de su vida. Cuando me enteré de todo esto, aunque ya sabía algunas partes, me sentí enojada y herida nuevamente. Aunque entendía que su familia tuvo un papel importante en todo esto, no sabía lo que habían estado diciendo sobre por qué mi padre había fallecido. No podía creer que incluso mi madre hubiera pensado que era mi culpa que perdiera a su marido. En ese momento, sentí que quería alejarme de ella una vez más, pero ella me dijo que le había tomado mucho tiempo darse cuenta. Finalmente entendió que había estado equivocada al creer cualquier tontería que su familia le había dicho. Admitió que era completamente su culpa el haberse alejado de mí durante tantos años.
También me contó que, después de casarse por segunda vez, su difunto esposo había intentado muchas veces que hablara conmigo y que cortara relación con su familia, ya que eran muy tóxicos. Pero ella se había negado. Solo hacia el final de su vida, cuando él cayó gravemente enfermo, comenzó a reconocer sus errores. Ella me dijo que realmente quería decirme que era más fuerte que la mayoría de las mujeres de nuestra familia y que, tal vez, todos estaban resentidos conmigo por eso. Sin embargo, añadió que no podemos cambiar el pasado y que, ahora que hemos comenzado a intentar arreglar nuestra relación, no quería volver atrás. Mi madre y yo seguimos juntas y estamos tratando activamente de reconciliarnos y recuperar el tiempo perdido. Actualización 3. Hola, chicos. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y mi madre todavía vive conmigo, aunque ha decidido regresar al final de esta semana. Las cosas han ido muy bien y nos hemos estado uniendo de vez en cuando. Todavía hay momentos extraños y silenciosos, pero estamos tratando de no dejar que eso se interponga en nuestra reconciliación. De todos modos, ella ha decidido regresar por un par de meses para poder arreglar todo en su casa y luego volver a vivir aquí conmigo de manera permanente. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con mi decisión, pero ella nos está volviendo más joven, y realmente quiero estar ahí para ella. Cuando éramos más jóvenes, cuando yo era niña, ella era mi mejor amiga, y poco a poco estamos volviendo a esa relación que teníamos cuando era pequeña. No quiero perderlo más, así que creo que sería mejor si volviera a vivir conmigo de manera permanente. Además, me he sentido bastante sola desde que mi hijo se mudó, así que creo que me vendría bien algo de compañía. Mi madre me ha dicho que pondrá a la venta nuestra antigua casa, porque los recuerdos asociados con ella son demasiado difíciles de manejar, y estoy de acuerdo. Creo que es la mejor decisión que podría tomar ahora. No puedo ir con ella porque tengo trabajo aquí, pero mi hijo me ha dicho que regresará en un par de días, así que él se encargará de todo. Afortunadamente, mi madre no tiene problemas de salud graves por ahora, así que puede arreglársela sola, pero solo necesita a alguien que la ayude mientras viaja. Una vez que regrese, también hemos estado hablando de ir a terapia juntas. Fue mi prima quien nos sugirió intentarlo y, para ser honesta, a mi mamá no le gustó mucho la idea porque es un concepto muy nuevo y extraño para ella. Pero le dije que valdría la pena, así que ahora estoy esperando a que regrese después de que haya terminado con todo lo relacionado con la casa, y luego vivirá aquí. Estoy muy feliz por eso, porque ella y yo hemos pasado mucho tiempo juntas recientemente, y me lo he pasado muy bien con ella. Durante estos últimos 16 años, casi había olvidado lo divertida e ingeniosa que podía ser cuando quería hacerlo. Solo las partes malas se habían quedado conmigo después de nuestra gran pelea, pero, poco a poco, estamos recuperando las partes buenas. Realmente no sé cuánto tiempo me queda con ella. Si tengo suerte, podría tener mucho, pero lo que quede quiero aprovecharlo al máximo. Ya hemos pasado suficiente de nuestras vidas estando enojadas una con la otra. Creo que es hora de dejar todo eso en el pasado. Actualización 4. Hola, chicos. Tengo noticias absolutamente desgarradoras para todos. Desafortunadamente, mi madre falleció. Han pasado 5 meses desde que regresó a casa para poder terminar todo el trabajo que tenía allí y vender la casa. Al principio, no pensé que le tomaría tanto tiempo venderla, pero ella me dijo que tenía otras cosas que atender antes de mudarse conmigo. No pensé mucho en eso, y nos mantuvimos en contacto. Durante los últimos 5 meses, a menudo nos hablábamos por FaceTime, y ella había empezado a verse bastante enferma. Cada vez que le preguntaba al respecto, me decía que era solo la cámara y que su teléfono tenía mala calidad, lo cual era cierto, así que no cuestioné más. Entonces, hace 2 días, me informaron que ella había fallecido en el hospital. Tenía una enfermera que la había llevado al hospital en medio de la noche, pero no había podido acompañarla. Al parecer, le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda aproximadamente 2 meses antes de venir a verme. Había estado sometiéndose a tratamiento, pero la enfermedad ya había llegado a una etapa en la que era demasiado tarde para hacer algo. Durante algunas semanas, decidió venir a verme en lugar de perder el tiempo en el tratamiento, porque sabía que eventualmente iba a fallecer y quería hacer las cosas bien conmigo antes de que eso sucediera. Nunca me contó nada al respecto porque no quería preocuparme. Después de su fallecimiento, fue su enfermera quien me contó todo. Todavía estoy tratando de procesar y sobrellevar esta pérdida, pero estoy muy feliz por el hecho de que decidí darle una oportunidad. Aunque tuve muy poco tiempo para pasar con ella antes de que falleciera, estoy muy agradecida de haber tenido ese tiempo. Mi hijo tenía razón, definitivamente me habría arrepentido si no se lo hubiera dado. Para aquellos de ustedes que dijeron que la única razón por la que quería hacer las cosas bien conmigo a esta edad fue porque necesitaba que alguien la cuidara en su vejez, supongo que estaban equivocados. Ella sabía que no iba a sobrevivir y no necesitaba que yo la cuidara. Solo necesitaba que la perdonara y que pasara tiempo con ella antes de fallecer. Estoy organizando su funeral a finales de esta semana y volando de regreso a casa. Las condolencias de su familia han estado llegando a raudales, a pesar de que siempre me odiaron, así que sé que todo es fingido. Pero, en realidad, no me importa. Estoy contenta con el tiempo que pasamos juntas antes de que falleciera, y siempre lo apreciaré. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.